acá en Vladimir a la Una. El fin de semana falleció un gran venezolano, Eduardo Pozo, el Catire Pozo, fundador del MAS, quien, bueno, después de largos años de militancia en el MAS, luego pasó a un nuevo tiempo y creo que ya estaba muy enfermo y yo lo veía de cuando en cuando en el Parque del Este, así que, bueno, nuestras condolencias a su familia. Continuamos conversando con Luis Quintana y con Eloy Torres, precisamente sobre el impacto en la realidad latinoamericana que pueden tener hechos como el que están ocurriendo todavía en Chile, donde, bueno, después de pasar de decir que había una guerra, pues el propio presidente Piñera no solamente tuvo que pedirle perdón a los chilenos, sino que además de eso le pidió la renuncia al gabinete en pleno. Los hechos políticos en Ecuador siguen estando allí todavía en una situación de mucha incertidumbre y tensión política, igualmente en Bolivia. Es decir, tenemos un continente que está inquieto, está en pleno movimiento y bueno, quizás el análisis de la política regional desde el punto de vista pendular no es el más adecuado, pero está allí. ¿Qué puede pasar en América Latina? No tenemos una bolita de cristal, pero sí puede haber algunas señales de lo que pueden ser nuevos vientos para América Latina. Por ejemplo, en Colombia hay grupos emergentes que se fortalecieron también, ¿no? Claro, yo lo que observo es que hay una coincidencia en este momento en las situaciones de Ecuador, Chile y Argentina, que no se pueden imponer unilateralmente medidas que afecten gravemente las condiciones sociales y económicas de las grandes mayorías sin que eso tenga una consecuencia telúrica en las calles de estos países. Es decir, ya no eso, en aquellas épocas de los 90 donde se imponían esos paquetazos, esos ajustes estructurales que exigía el Fondo Monetario Internacional, pues ya no pasan lisos, ¿no? Encuentran grandes resistencias en colectividades que son organizadas y en colectividades que no están organizadas. Y eso es lo que estamos viendo en expresiones pacíficas y violentas en estos tres países. En el caso de Argentina, el ajuste fue muy severo. Es decir, un país que venía desendeudándose, que tenía una pobreza sobre el 20%, duplicó la pobreza y además del 30%, 40% de endeudamiento en relación al PIB pasó a más del 100%. Y una deuda que se adquirió, que además se fue en capitales golondrinas, favoreciendo a aliados del presidente Macri. Es decir, hay una reprobación clara de un modelo, hay una interpelación de distintos factores de la sociedad a unos modelos que en realidad lo que hacen es castigar a la gente. Se puede decir muchas cosas del desempeño de los gobiernos progresistas, pero en este caso estamos viendo que Ecuador, un gobierno conservador, Chile, un gobierno conservador, Argentina, un gobierno conservador de derechas, están siendo fuertemente fustigados por la protesta popular. Insisto. Sin embargo, aquí también las hubo. Y bueno, todavía hay protestas, digamos, más por temas reivindicativos que políticos, pero ciertamente aquí hubo también grandes movilizaciones de protesta. Claro, y ahí el descontento no respeta ideología. No, por supuesto, y es lo que decía al principio. Los gobiernos tienen la obligación de canalizar las demandas de la sociedad. Y para establecer como respuesta a esas demandas unas políticas tienen que dialogar, tienen que acordar con la sociedad. Y si no acuerdan, bueno, las sociedades se estrellan contra los gobiernos y viceversa. Y ahí se producen grandes confrontaciones. Venezuela tiene otras particularidades, pero en el caso de estos tres países que están en ebullición, en el caso de Argentina, bueno, se canalizó por la vía electoral, pero está por verse cómo se va a terminar canalizando el descontento y la depresión social en Ecuador y en Chile, que no tiene elecciones muy pronto. Mira, yo voy a recordar una frase que dijera quien fuera el rector de la Universidad de Sao Paulo, Darcy Ribeiro, el sociólogo brasileño Darcy Ribeiro. Cuando el quinto aniversario, participó en un foro aquí en Venezuela acerca hacia dónde va América Latina, estrenándose el gobierno del presidente Pérez, por cierto. Y una frase que él dijo que me quedó emblemáticamente marcada. Decía, las élites políticas y económicas de América Latina han sido muy mediocres, porque han estado abrazadas toda la vida a unos modelos estatistas, a unos modelos populistas, a unos modelos disfrazados de progresismo que no condujo sino a una mayor dependencia y a una mayor pobreza. América Latina lamentablemente es un continente que está aferrado, amarrado a esa suerte de estatismo exagerado en la cual cualquier chafarote, cualquier mesías que se siente mesías pretende construirle un futuro luminoso a su país y resulta que los resultados son desastrosos y uno lo observa en la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene lo que llaman la relación pendular, el otro efecto, entonces se pretende instaurar un conjunto de reformas neoliberales, como las llaman, un poco para denigrar de las mismas, cuando que son liberales
sociales. En última instancia, el liberalismo económico es el que produjo la modernidad que nosotros tenemos. Esa tablita, ese reloj, esta vestimenta, todo lo que nosotros conocemos lo produjo el liberalismo, no lo produjo ningún socialismo, no lo inventó ninguna fuerza progresista en absoluto. Esos fueron hechos, son productos de una determinada realidad y una determinada política que se aplicó en esos tiempos y que tiene sus efectos y que hoy se pretende retomar. Lamentablemente los pueblos se resisten, acostumbrados a la dádiva, acostumbrados al regalo, acostumbrados al clap, acostumbrados a la tarjeta de racionamiento, porque es la forma más fácil de sobrevivir. Pero entonces cuando votan de una manera es bueno y cuando votan de otra es malo. No, yo dije simplemente que hay que optar, hay que discutir muy seriamente qué es lo que le conviene a América Latina. América Latina tiene que repensarse seriamente y no estar aferrada a un movimiento, a una visión estatista, populista de un Mesías que vive abrazando en nombre de Bolívar, en nombre de no sé cuántas cosas, pretende construirle un futuro luminoso y que lo que le construye es un futuro desastroso al continente. Bueno, yo creo que eso es un debate viejo y no por eso impertinente. Creo que es un debate tiene mucha vigente. pertinencia hoy en día. En cualquier caso están resultados que se pueden juzgar y que los pueblos han juzgado. Están los resultados en la ampliación de derechos sociales y económicos de grandes masas populares, de trabajadores, en el caso de Argentina con el modelo kirchnerista, y está el modelo chileno, que independientemente que tiene una validación, una base popular, Sebastián Piñera fue electo por la mayoría de los chilenos, pues no ha logrado conectar con los sentimientos y las demandas de las grandes mayorías, que no necesariamente son mayorías electorales, sino que son mayorías sociales que van mucho más allá de quienes se manifiestan electoralmente. Entonces, bueno, y allí vemos el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, el tema del endeudamiento de los países, el tema de la dependencia, y está, por otro lado, modelos que centran sus fortalezas en el rol activo que debe jugar el Estado para promover condiciones de ejercicio de los derechos sociales y económicos y en conjunción, que no es incompatible con el sector privado, que creo que fue el modelo kirchnerista, aunque tuvo sus contradicciones con el sector privado, también hubo fórmulas de colaboración entre públicos y privados que resultaron efectivas. Y esos contrastes fueron los que justamente los que fueron juzgados ayer por el pueblo argentino. Y el pueblo argentino decidió apelar a ese modelo. Y ayer lo decía el presidente Fernández, volvimos, pero para ser mejores, es decir, para rectificar las cosas que ellos consideran que deben ser rectificadas y al mismo tiempo para restituir aquellos derechos que fueron oprimidos por un periodo en el cual claramente el país se abrió a los capitales transnacionales, se abrió al endeudamiento de forma muy agresiva y lo que hizo fue revertirse en contra de la gente. Tengo que hacer la pausa. Hay algunos mensajes, muchos mensajes, algunos no muchísimos. Alcibiades Cabrera. Vladimir, por más que te tongonees, siempre sales con la tuya. Incomparable la represión militar de Chile a la actuación de los cuerpos policiales de Venezuela, quienes fueron atacados por tus pacíficos terroristas. Bueno, lo mismo dirán otros que tienen otra visión y bueno, cada quien con su punto de vista. Floraida, hemos observado los viajes y la gran comitiva que van con los funcionarios hacia China, Rusia, Corea del Norte, Vietnam. ¿Dónde queda el bloqueo y las sanciones? ¿Es solo para venezolanos a pie? Bolívar Divisa, ¿puede explicar si las FARC son de centroizquierda o apolíticas como establece la Constitución? Vladimir, para responder la pregunta del Grupo de Lima es simple. El Grupo de Lima es a las buenas, mientras que USA es a las malas. Y de las dos, lo más seguro es que el continente apostará en su mayoría a la de USA, dice Jesús DS. Luis Rafael Domínguez dice, buenas tardes, pregunta a los especialistas presentes, ¿qué papel juega Cuba como agente ideológico sobre los acontecimientos que están pasando en América Latina? Negarlo no es bueno. Buenas tardes, en estos días Maduro dijo que el que salga Guarín va a preso y entonces pregunta cuál es la salida de esta crisis que tiene el pueblo muriendo de hambre. ¿Puede influir en el valor del dólar hoy las medidas que ya se están dando en Argentina? Otros comentarios finalmente para irnos a la pausa. Al profesor Quintana, dada la crisis de Argentina y su sujeción al Fondo Monetario, su política exterior estará condicionada por Trump. Al señor Torres, América Latina debe hacer un real intento de buscar su modelo económico. En este continente el capitalismo con sus variantes ha fracasado. Bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos. América Latina a la una, nuestra etiqueta.